Buenos días, voy a iniciar a explicar el CRUD hecho en Java para hacer una conexión a PostgreSQL. Empezamos viendo lo que tenemos en Postgres. Yo tengo creada la base de datos empleado, que en esquemas podemos ver la tabla que ya tenemos creada. Nos vamos a View Edit Data, Null Rows. Aquí podemos ver que ya tengo una tabla creada con los campos y de empleado, nombre, apellido y puesto, con dos registros que ya he cargado. También podemos ver los datos de la base de datos con el que vamos a iniciar la conexión. Por ejemplo, tenemos que en el host tenemos localhost, en el puerto 5433, el nombre de la base de datos empleado, y de usuario tenemos Postgres. Estos son los datos que vamos a necesitar después para configurar la conexión en Java. Primeramente podemos ver que en mi proyecto tengo ya 4 paquetes. En primera instancia vamos a ponerle énfasis a mi paquete getSet, en la cual solo tengo una clase variables, en donde yo monto un objeto que va a contener las variables principales de almacenamiento de los datos de cada usuario, los que corresponden a los mismos campos que tenemos en nuestra base de datos de Postgres. Asimismo, tenemos los gets y los sets de cada uno de ellos. Posteriormente vamos a ver de nuestros paquetes nuestros vistas. Nosotros tenemos la vista guardar. Yo realicé este diseño. No voy a meter mucho énfasis en cómo se realizó, son simplemente controladores swim y con varias propiedades de diseño. También tenemos la clase arranque, en donde lo único que tenemos es que al momento de ejecutar el programa, va a ser por donde se va a iniciar de primera instancia, y lo único que va a ser iniciar esta misma interfaz que ya había mostrado antes. Vamos a dejar las vistas momentáneamente y vamos a ir al paquete SQL, donde vamos a ver el código de conexión. Como vemos, utilizamos el paquete SQL, algunas importaciones de UI, el Hot Option Pane, que es el que vamos a utilizar para mostrar alertas, y la importación de Java SQL Connection y Driver Manager para controlar la conexión. Ok, inicializamos las variables que vamos a utilizar. Tenemos la variable con de tipo connection que vamos a iniciar en null porque la vamos a utilizar posteriormente, pero es importante tenerla inicializada. La variable URL, usuario y contraseña con sus respectivos datos dependiendo de las configuraciones que nosotros tengamos en Postgres. Creamos un nuevo método, se llama conectar, que va a retornar un elemento de tipo conexión, y dentro de él vamos a iniciar un try catch, en donde vamos a intentar ejecutar la conexión. Utilizando la propiedad Driver Manager getConnection pasamos la URL, el usuario y la contraseña, lo cual nos retorna una variable de tipo conexión que después vamos a retornar como resultado de nuestro método. Después vamos a revisar lo que es nuestro CRUD. Aquí yo ya tengo todas las funciones del CRUD, lo que es el leer, escribir, editar y borrar. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte, que son las importaciones. De nuevamente vamos a importar los paquetes necesarios SQL, más aparte vamos a importar las mismas variables que ya habíamos visto anteriormente. Teníamos en el get y set la clase variables, esta misma la vamos a utilizar aquí. También el Hot Option Pane, y las importaciones de SQL son connection y result set. Esta clase va a estar siendo heredada de Connection SQL, que es nuestra clase donde realizamos toda la configuración de conexión. Y además vamos
igualmente a declarar nuestras variables que vamos a estar utilizando a lo largo del CRUD, que es el statement de SQL, el result set que lo hemos renombrado ARS y el objeto de variables. Esto vamos a ver el primer método que tenemos del CRUD, el cual es insertar, que va a recibir parámetros. En este caso, nombre, apellido y puesto, pues son los datos que requerimos mandar a la base de datos para que estos sean almacenados en sus correspondientes registros. Queda claro que el ID es autogenerado, por lo cual no se requiere mandar en esta instancia. Iniciamos la conexión, creamos un nuevo objeto de tipo conexión haciendo uso de nuestra función que ya habíamos creado en nuestra clase connection en SQL. A este objeto conexión vamos a utilizar su método createStatement, lo cual nos va a retornar un statement de nuestra conexión que ya tenemos. El statement sirve pues para enviar las instrucciones de SQL para que se ejecuten posteriormente en la base de datos. Creamos un nuevo string SQL con la consulta en lenguaje SQL que nosotros estamos guardando como un string. En este caso estamos concatenando pues la instrucción con las variables que nos está dando el mismo método. Luego, como les había mencionado, el statement sirve para utilizar en este caso su método execute, al cual le mandamos el SQL que ya habíamos armado anteriormente. Olvidé mencionar que todo esto se ejecuta de un try catch para poder absorber los errores que puedan llegar a ocurrir. Ok, en caso de que no haya ocurrido un error hasta este momento, imprimimos en pantalla un JOption pane con el mensaje de que el registro se guardó correctamente. Cerramos el statement y también cerramos la conexión. En el catch únicamente mostramos un JOption pane en donde vamos a obtener el mensaje del error y lo vamos a mostrar. Si nosotros nos volvemos a nuestra vista para agregar un nuevo empleado y podemos ver en nuestro código en donde nosotros estamos haciendo la llamada a nuestra clase que estábamos revisando anteriormente, CRUD-SQL, creando un nuevo objeto de este para luego poder utilizar su función insertar, que es la que había explicado. Y en esta vamos a mandar como parámetros lo que corresponde al texto que hayamos escrito en los campos text nombre, text apellido y text puesto. Se ejecuta la función y luego solo queda vaciar los campos mandando a cada campo de texto un string vacío. Ok, ahora vamos a revisar el frame que creé para poder hacer administración de las demás funciones del CRUD. En este frame tenemos tres botones principales, que es la lupita que vamos a utilizar para buscar los empleados, el botón de actualizar para modificar los valores y el botón de eliminar para eliminarlo. En la interfaz podemos observar que tenemos el botón registrar, que en sí es un botón para regresar al frame guardar para poder registrar un nuevo empleado. Podemos ver que su función es únicamente crear un nuevo objeto del tipo frame del tipo guardar para después hacerlo visible, ponerlo en una localización céntrica y después ocultar esta misma ventana. De esa manera se hace el efecto de cambio de ventana. Esta misma función también la implementamos en guardar, en el botón de empleados, donde podemos ver exactamente la misma función, pero a la inversa. En este caso, en lugar de crear un objeto de la clase guardar, lo estamos haciendo de la clase mostrar, para después hacerlo visible, ponerlo en una posición céntrica y luego ocultar esta ventana. Ok, vamos a seguir analizando
nuestros métodos del CRUD, vamos a continuar con el método mostrar, el cual únicamente va a recibir el ID del empleado, ya que es lo único que necesitamos para poder hacer la petición y que la base de datos nos responda con los datos correspondientes a este ID. Al igual que en el anterior, iniciamos los objetos de tipo conexión, a la cual vamos a ejecutar el create statement. Este statement lo vamos a almacenar y luego creamos la variable SQL de tipo string, en la cual vamos a crear la instrucción SQL, con la cual le vamos a pasar el ID empleado que estamos recibiendo y luego con el st execute query vamos a mandar el SQL, el cual vamos a guardar en la variable rs, que es el result set. Vamos a iniciar una condición if. En caso de que encuentre valores correspondientes al ID, los vamos a ir almacenando en las variables que tenemos. Este objeto variable pertenece a la clase que habíamos creado, la cual contiene todos los getSets. Aquí podemos saber que estamos haciendo uso de los sets en cada uno de los casos, set ID empleado, set nombre y set apellido, en los cuales estamos almacenando los resultados que estamos obteniendo del result set, correspondientes a los campos de la base de datos. En caso de que no encuentre ningún valor, simplemente vamos a setear los valores dentro de nuestro objeto variables como un string vacío. Además, vamos a mostrar un JOption pane con el mensaje no se encontró ningún registro. Posteriormente cerramos el ST y también cerramos la conexión. En caso de que algo esto falle, mostrar el error con el mensaje error en el sistema de búsqueda. Vamos a pasar a analizar nuestro método para actualizar, el cual va a recibir las variables nombre, apellido, puesto y el ID del empleado. Vamos a iniciar el try catch como ya es de costumbre. Iniciamos la conexión, el statement, y escribimos nuestro string SQL, en la cual vamos a hacer uso de todas nuestras variables que hemos pasado. Además, lo vamos a ejecutar con el execute update. Y si todo ha resultado correctamente, mandamos el mensaje, el registro se actualizó. Cerramos la conexión y cerramos el ST. En el catch, mostrar el error al actualizar. Y por último, el método eliminar, en donde pasamos la variable conexión. El método eliminar, en donde vamos a hacer uso únicamente del paso de variables del ID empleado. Iniciamos la conexión, iniciamos el ST, armamos el string SQL y lo ejecutamos. Si todo resultó correctamente, mostrar el mensaje, el registro eliminado correctamente. Cerramos la conexión y cerramos el ST. En el catch, el mensaje error al eliminar el registro. Ok, y ya hemos revisado todo, solo queda probarlo. Vamos a ir al método de arranque y vamos a correr nuestro programa. Ok, aquí tenemos la ventana. Vamos a abrir nuestro PageAdmin y aquí lo vamos a probar sin antes mostrar los campos que ya teníamos creados. Add rows. Ok, vemos que ya tenemos los registros con el ID 2 y el ID 4,
Pero primero vamos a probar que si se pueden registrar nuevos usuarios. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a guardar y el registro se guardó correctamente. Vamos a volver a ejecutar esto y vemos que sí, aquí lo tenemos con el ID 6. Ok, con esto queda comprobada la funcionalidad de registrar. Ahora vamos a buscar al empleado, por ejemplo, con el ID 6, que es el que acabamos de crear. Y efectivamente nos está retornando todos sus valores. También podemos buscar otro. Y efectivamente está funcionando. Con esto queda comprobado el funcionamiento de mostrar. Vamos a intentar, en este caso, modificar un registro. Vamos a modificar este. Lo vamos a actualizar. Obtenemos que el registro se actualizó correctamente. Guardar. Vamos aquí y vamos a ejecutarlo. Y vemos que efectivamente se ha modificado. Ok, solo nos queda comprobar la función de eliminar. Vamos a buscar de nuevo nuestro mismo registro y lo vamos a eliminar. Tenemos el mensaje de que se eliminó correctamente. Vamos a comprobarlo. Y así es como se eliminó. Y eso sería todo.